Bien, amada Sión, y como siempre, fielmente, trayendo las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen. Y el título del tema para el día de hoy, para ti, amada Sión, el título para hoy es La resurrección de los muertos, parte 23. Con un subtítulo, El camino, así como lo oyes, El camino. Y quiero empezar en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 8 al 10, que dice así: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí será, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Varios detalles bien lindos para observar en esta parte profética. Empezando con lo que dice el verso 8, la entrada del verso 8. Y habrá allí. Cuando dice y habrá allí, de antemano te está diciendo que eso que habrá allí no estaba. ¿Y qué es lo que no estaba? Y habrá allí, ¿qué dice? Quiero mirar. Calzada y camino. ¿Qué habrá allí? Calzada y camino. ¿Y cómo se va a llamar ese camino? Y será llamado camino de santidad. Entonces, cuando observamos que empieza el verso 8 diciendo, y habrá allí, está hablando de ese camino llamado santidad. Quiere decir que cuando habla de ese camino, está anunciándote de antemano que ese camino no estaba. Y tienes que tener claridad en eso. Cuando empieza y dice, y habrá allí, de antemano te lo está diciendo, ese camino no estaba. Nunca ha estado. Y ese camino dice que se llama santidad. Y dice, y no pasará inmundo por él. Cuando dice no pasará inmundo por él, se refiere que como hombre por ese camino no pasas. Carne y sangre por ese camino que se iba a abrir, que iba a estar presente, el hombre no pasa. Y después dice, sino que él mismo estará con ellos, pues él mismo tiene que estar presente para llevarte y conducirte por ese camino. Porque él es el que va a abrir ese camino y el que te va a introducir por esa senda. Ahora, ese camino, ¿a dónde te lleva? El verso 10 nos mostró, dice, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión. ¿A dónde te lleva ese camino llamado santidad? A Sión. Ahora, si ese camino llamado santidad te introduce a Sión, ahora puedes entender por qué el verso 8 empezó diciendo, y habrá allí. Como diciendo, esto no ha estado. Ese camino no se había manifestado. ¿Y por qué te das cuenta que no se había manifestado? Porque dice que ese camino te lleva, te introduce a Sión. Y te hago una pregunta.
hasta el día de hoy, Sión se había levantado. ¿Alguien había hablado del misterio llamado Sión? ¿Qué te está anunciando de antemano? Que ese misterio va a tomar lugar en el tiempo del fin. Y que y habrá allí es para el tiempo del fin. Y que ese camino era para el tiempo del fin. Y que en el tiempo del fin ese camino se iba a abrir para llevarte y conducirte e introducirte a Sión. Alguien dijo por ahí, no, es que todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones hablan de Dios y todas te llevan a Dios. Perdóname. Equivocación. El camino que conduce a Dios, ese camino no estaba, no había tomado lugar ni se había manifestado hasta el día de hoy. Y ese camino que conduce a Dios se llama camino de santidad. ¿Y por qué te digo que conduce a Dios? Porque ese camino te conduce a Sión, donde vas a ver a tu Señor tal cual como Él es. Y es el único camino que te conduce a Sión. Y no se había manifestado, por eso empieza diciendo, y habrá allí. Ahora, el caminar por ese camino trae unas consecuencias maravillosas. Dice, y los redimidos, verso 10, dice, y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y mira esto tan maravilloso. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Oye, ¿qué tan grande es ese camino que iba a aparecer? ¿Qué tan grande es ese camino que se iba a manifestar delante de los hijos del reino? Que la misma tristeza y el gemido no dice que se van, dice, y huirán de ti la tristeza y el gemido. ¿Qué tan grande es ese camino? ¿Qué tan maravilloso es ese camino? Que el caminar por él trae como resultado que tiene que huir de ti la tristeza y el gemido. Oye, ¿tan poderoso es ese camino que eso tiene que huir? Seguro que sí. Y ese camino no se había manifestado. Ese camino, la puerta que lleva a ese camino no se había abierto, ni ha tomado lugar, ni había tomado lugar. O dime de qué pueblo ha huido la tristeza y el gemido. Si ese es el diario vivir de todos los hijos de los hombres hasta el día de hoy. Todos los caminos, no te equivoques, todos los caminos al único lugar que te pueden conducir es a Roma. Todos los caminos no conducen a Dios. Había un camino que se iba a manifestar y es el único que conduce a Dios y es del cual ahora mismo te estoy hablando, amada Sión. ¿Y sabes por qué? Te lo digo. Porque el hombre ha venido hablando de Dios de generación en generación. Oye, y eso ha llevado al hombre a conducirse por diversos caminos y es que para llegar a Dios. Unos de una forma y otros de otra, pero todos tratando de llegar a Dios. Pero hoy quiero decirte que ese camino que te lleva a Él, que ese camino llamado santidad que te conduce a Él, a Sión, donde está el Rey,
no se iba a manifestar sino hasta el tiempo del fin. Entonces te pregunto, entonces ¿por cuáles caminos ha caminado el hombre hasta hoy? Por todos los caminos que el hombre ha caminado hasta hoy, te aseguro que ninguno de ellos lo conduce a Dios. Te lo aseguro. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque ese camino estaba reservado para manifestarse en el tiempo del fin. Y ese camino estuvo guardado, custodiado. Y nadie podía entrar por ese camino hasta el tiempo señalado por el Padre. Te lo voy a probar. Y en nuestro primer punto, y ese primer punto lleva por título: el camino estuvo guardado y custodiado. Vuelvo y te repito, el camino estuvo guardado y custodiado. En nuestro primer punto, y te lo voy a probar. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y mira para qué: para guardar el camino del árbol de la vida. Es más, ni siquiera dice para guardar el árbol. No, para guardar el camino que te lleva al árbol de la vida. ¿Y qué vimos en Isaías 35:8? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y el verso 10 te dice que ese camino te conduce a Sión, y los redimidos del Señor volverán con gozo y con alegría, volverán a Sión. Con gozo y con alegría. Y en ese camino huirá la tristeza y el gemido. ¿Y qué te está diciendo aquí? ¿Y cómo empezó Isaías 35:8? Y habrá, no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque ese camino del que yo hoy te hablo es este camino de Génesis 3, 22 al 24, como vemos en el verso 24, que ese camino al árbol de la vida, o sea, a Dios mismo, que es el árbol de la vida, que ese camino que te lleva a Dios mismo, estaba guardado y custodiado. Por eso ese camino no se había manifestado, no estaba. Ahora surge una pregunta. Te preguntarás tú, entonces, ¿por dónde nosotros hemos caminado y todas las religiones del mundo? ¿Por dónde hemos caminado? Pues te aseguro que no por ese camino. Porque ese camino estaba custodiado y guardado hasta que apareciera aquel que iba a abrir ese camino. Y te lo puedo probar, amada Sion. Vamos a mirar. Pablo lo dejó establecido en el fundamento. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 8. Observa lo que dice. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Oye, esto da mucha claridad. Pablo dijo que el Espíritu Santo le permitió entender a él, después de mirar y observar lo que él miraba en su entorno, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún el
el camino a ese lugar santísimo no se había manifestado. ¿Por qué no se había manifestado? Entre tanto, la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Y sabes qué significa la primera parte del tabernáculo? El culto terrenal, que es tipo y figura del culto terrenal, en el cual todas las religiones de este mundo, en este preciso momento, están. Y si todas las religiones todavía están en esa primera parte del tabernáculo, bajo un culto terrenal, Pablo te está diciendo que el estar así es prueba evidente que el camino a ese lugar no se había manifestado. De antemano te prueba y te dice que ese camino que conduce al lugar santísimo, que es sinónimo a Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Que ese camino no se había manifestado ni se iba a manifestar. Entre tanto, la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Y esa primer parte todavía está en pie, y rampante y sonante, porque hasta el día de hoy todo el mundo al camino le llama y dicen: vamos a arreglarnos porque vamos para el culto. Culto terrenal, tipo y figura. Esa primer parte del tabernáculo. Eso te enseña claramente que ese camino que conduce, ese camino llamado santidad, o ese camino al lugar santísimo, no había tomado lugar. Y después Pablo en el mismo Hebreos 9 te dice hasta cuándo y cuándo se iba a manifestar. En el verso 9 en adelante te dice: pero estando ya presente Cristo. ¿Cuándo se iba a manifestar la entrada a ese lugar santísimo? Cuando el Señor regresara. Ve realizando eso, amada Sión. Ve realizando. Ahora vamos a observar un segundo punto. Y ese segundo punto lleva por título: el camino es la senda de la vida. El camino es la senda de la vida. Salmo 16, verso 11. Mira que aún David sabía que esto le iba a pasar. Me mostrarás, se lo iban a mostrar. Me mostrarás la senda, el camino. Me mostrarás la senda de la vida. O sea, el camino que te lleva a la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es igual al camino llamado santidad, es igual a lo que Pablo dijo en Hebreos 9:8 cuando dice que aún no se había manifestado la entrada al lugar santísimo. Y esa senda de la vida es el camino que te conduce a la vida, al árbol de la vida. Y David está diciendo: futuro, me mostrarás, porque no estaba. No estaba. Por eso nunca se equivoca lo que está escrito en los profetas. Y el profeta, oye, el Señor le dice al profeta Isaías: y habrá allí. O sea, no estaba. Amada Sión, el camino que yo hoy te muestro y por donde el Rey me envió a conducirte, ese camino no había tomado lugar. Y hasta el día de hoy era ignorado ese camino. Y hasta el día de hoy nadie entendía lo que eso significa. Y mira que todo se iba a manifestar con la aparición de nuestro Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, para los 144,000. Y mira cuándo iba a tomar lugar eso. Pero que ahora ha sido manifestada, o sea, no se había manifestado, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, el camino de la vida, la senda de la vida, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amada Sión, esto que yo te predico, este Evangelio eterno, es el que te conduce por esa senda de la vida. Te introduce por ese lugar, mira, te introduce por ese camino llamado santidad. Este Evangelio que yo te predico promete introducirte en Sión. Y este camino por el cual hoy yo te estoy introduciendo, este camino no estaba, ni era conocido por los hombres, ni se le dio a conocer a los hijos de los hombres. Y era con la aparición de nuestro Señor que la vida iba a tomar lugar. ¿Tú te acuerdas que miramos en Isaías 35:8 cuando dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad? E inmundo, ¿te acuerdas que vimos que inmundo no pasará por ese camino? ¿Y qué más dice? Sino que Él mismo estará con ellos. O sea, ¿quién era el único que podía venir a abrir esa puerta de ese camino y guiarte a ti por ella? Él mismo. Por eso dice, sino que Él mismo estará con ellos. Y si Él mismo estará con ellos es porque Él era tu guía, el que te iba a llevar. Y si Él era el que te iba a llevar, de antemano te prueba que ese camino no estaba. Lo que hemos visto hoy es el camino de los hombres, que no conduce a Dios. Y en nuestro tercer punto, ¿por qué te hablo de esto? Porque nuestro tercer punto lleva por título: el Rey mismo tenía que guiarnos. Vuelvo y te repito el tercer punto. El Rey mismo tenía que guiarnos. Isaías 42:16, vamos a ver si es verdad. Isaías 42:16, libro del profeta Isaías 42:16. Y guiaré, ¿quién los iba a guiar? Por eso dice, y Él mismo estará con ellos, Isaías 35:8. Y mira lo que dice aquí el 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Se sabía de este camino? No, ahí lo está diciendo. Por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Quién personalmente te tenía que guiar y conducir por ese camino? Él mismo. Y dice que Él mismo es el guía para ese camino, y es un camino que no sabías. ¿Estás viendo que no todos los caminos conducen a Dios? Amar a Sión en las naciones. El camino de las religiones es el camino de los hombres, y ese camino no conduce a Dios. Porque el único camino que conduce a Dios, Él mismo tenía que volver a manifestarse y guiarte y llevarte por ese camino. Camino que nadie sabía. ¿Y por qué nadie lo sabía? Acuérdate de Génesis 3:22 al 24.
Ese camino estaba guardado y custodiado. Sigamos mirando. Dice, y guiaré. Él mismo lo iba a hacer. Pero ¿a quién iba a utilizar para hacerlo? Era él mismo, pero ¿a quién iba a utilizar? Para todos los que preguntan cuál es la religión verdadera. Y esto no se trata de religión. Pero te respondo a ti que preguntas, ¿cuál es la religión verdadera? Ninguna. A quien tienes que buscar es a quien viene a guiarte por ese camino llamado santidad. Y te voy a mostrar. Dice que él mismo lo iba a hacer y guiaré. Pero ¿a quién iba a utilizar para ello? Isaías 42 del 1 al 7 dice así. He aquí mi siervo. No dice ni el título de ninguna religión. No dice ni siquiera creciendo en gracia, ni rey de Salem, ni nada que se le parezca. No dice católico, apostólico, romano. No dice evangélico. No tiene un título de una denominación. Observa quién venía a conducirnos por ese camino. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Para qué? Él traerá justicia a las naciones. ¿Cómo viene la justicia a las naciones? A través de ese siervo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Y mira lo que iba a hacer este siervo. Por medio de la verdad traerá justicia. No hay ninguna religión, es el siervo. Por medio de la verdad traerá justicia. Y tiene que estar vestido de carne y sangre por esto. No se cansará, ni desmayará. Oye, para no cansarse ni desmayar es porque está metido ¿en dónde? En lo mismo que tú estás metido, en un velo de carne. Y si dice no se cansará ni desmayará, es porque va a estar hasta el fin. No se cansará ni desmayará, no es un video, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo el Señor te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Oye, Él es el pacto para el pueblo. Por luz de las naciones. ¿Cuál pueblo? Los escogidos, los 144,000. El valle de los huesos secos. ¿Y para qué lo escogió? Para que abras los ojos de los ciegos. Hoy te los está abriendo. Para que saques de la cárcel a los presos, y no es cárcel física, para que saques de la cárcel, de tu propia cárcel, tu cuerpo, ese viejo hombre es tu propia cárcel, y Él viene a sacarte, a liberarte de ese viejo hombre, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Abba, Padre. Y cuando dice presos o casas de prisión, oye, no se refiere a lo físico. Mira, tu espíritu morando aquí sin conocimiento. Esta es tu prisión. Esta es tu cárcel. Y el siervo venía con la verdad a decirte, despojado del viejo hombre, vestido del nuevo hombre creado según Dios. Hacer morir lo terrenal. El siervo venía a conducirte por ese camino llamado santidad, que te conduce a la vida, que es Dios mismo,
que es el Rey mismo. Y no tiene un título denominacional. Dice, he aquí mi siervo. Y por medio de la verdad te va a introducir al camino y va a establecer justicia y juicio en la tierra. Y no se va a cansar ni va a desmayar hasta que lo haga. Y no es un video, mira, es físicamente. Y lo va a hacer. Y se va a cumplir. Escrito está y así será. ¿Y sabes quién es ese siervo? Ahí mismo. Ese siervo que viene por la verdad a introducirte por ese camino. ¿Sabes quién es? Ahí mismo en Isaías 42. Ahora observemos el verso 13, lo que dice. Isaías 42, 13. El Señor saldrá como gigante. Y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Cómo saldría el Señor? Como gigante. ¿Y como qué más? Como hombre de guerra. Hermano, pero es que ahora acabamos de ver que hablando del siervo dice que no gritará. No, para hablarte a ti, Sión, para predicarte a ti, no gritará, ni hará oír su voz en las calles, te hablará así como yo te hablo. Pero delante del enemigo es otra cosa. Delante de los enemigos del reino es otra cosa. Ese camino no estaba. Ese camino llamado santidad, o camino al lugar santísimo, o camino al árbol de la vida, no se había manifestado. Por eso David exclamó esto en el Salmo 101, verso 2, observa lo que dice David. ¿Cuándo se iba a entender este camino? Salmo 101, verso 2. Entenderé el camino. Y mira ya cómo lo llama. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ese camino llamado santidad es igual a camino de perfección. Ese camino al lugar santísimo es igual a lo que dice camino de la perfección. Y aquí está haciendo la revelación clara. Y te está diciendo cuándo se iba a entender ese camino. Entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo se iba a entender? Cuando vengas a mí. Cuando el Señor apareciera por última vez a guiarte, a llevarte por ese camino, ahí tú ibas a entender el camino de la perfección. Ahí lo ibas a entender. Como yo siempre digo, más claro, perdóname, más claro ni el mismo agua. Más claro ni el agua. Salmo 107, verso 7. Y mira cómo los iba a dirigir. Los dirigió, era él mismo, ¿te acuerdas? Sino que él mismo estará con ellos, Isaías 35, 8. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Oye, ¿qué decía Isaías 35:8? Sino que él mismo estará con ellos. ¿Y qué decía el verso 10? Y los redimidos del Señor vendrán, volverán a Sión con gozo y alegría. O sea que el camino derecho hacia Sión. Y él está diciendo, los dirigió, él mismo tenía que dirigirlos. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Claro, Sión. La ciudad del gran rey. Y ese camino llamado santidad o camino al lugar santísimo es igual a Jeremías 3:14, que tú lo conoces bien. ¿Qué dice Jeremías 3:14? Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión.
¿quién era el único que te podía introducir a Sion? Dice, y yo os introduciré en Sion. ¿Y quién era el que iba a tomar uno de cada ciudad y de cada familia? Él mismo. ¿Para qué lo iba a hacer? Para llevarlos y conducirlos por ese camino. Pues de antemano, si eso iba a ser así, ya te está diciendo que hasta el día de hoy, ninguno de los caminos de la religión de este mundo, ponle el nombre que sea, ha conducido a nadie a Dios. Hasta el día de hoy, te lo aseguro, nadie ha sido conducido por ahí. Quiero terminar y vamos a entrar a la conclusión. Y la conclusión para el día de hoy está en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, que dice así: bienaventurados, 7 veces dichosos, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí fue contundente. Todo el tema se resume aquí. Bienaventurados, dice amada Sion, 7 veces dichosos, los que lavan sus ropas. ¿Para qué hay que lavarlas? Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Y qué significa lavar las ropas? Limpiarnos del viejo hombre, descontaminarnos, despojarnos, vestirnos del nuevo hombre. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para caminar por ese camino que te lleva al árbol de la vida. Y mira, y para entrar por las puertas en la ciudad. Si tus ropas no están lavaditas, por eso, por esa puerta de esa ciudad no entras. Si tus ropas no están lavaditas, ¿te acuerdas? Y mira, y es Apocalipsis y no se contradice con la línea profética. ¿Te acuerdas de Isaías 35:8? Y no pasará inmundo por él. ¿Y sabes qué significa no pasar inmundo por él? Oye, si no lavas las ropas, no pasas por él. Carne y sangre no pasa por allí. Como hombre, no pasas por él. Es con las ropas lavaditas. Acuérdate, valle de los huesos secos, amada Sion, que él te iba a levantar y a limpiar, purificar, emblanquecer y poner su espíritu en ti. ¿Con qué propósito? De que camines por ese camino, por esa senda, por ese lugar llamado santidad, y para que entres por las puertas de la ciudad donde está el Rey, donde está nuestro Rey. Con las ropas sucias no se puede. No se puede. Las ropas sucias es igual, sinónimo a inmundicia. Y ningún inmundo pasa por él. Y termino, y todo el tema se resume en lo que, como en la forma en que vamos a terminar ahora. Y vamos a terminar en el Salmo 24, del 1 al 10. Con esto terminamos, y en este Salmo se resume todo el tema. Dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y mira esta pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Aquí dice, la misma respuesta te la da: el limpio de manos, el que tiene las vestiduras limpias, los vestidos limpios, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, ojo con esto, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. Si dice entrará, ¿será que estaba afuera? El Señor, el poderoso en batalla. Vuelve y repite, verso 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve y pregunta, verso 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Abba, Padre. Y fíjate, ahí se resume todo el tema. ¿Quién subirá al monte de Sión? ¿Quién caminará por ese camino? ¿Quién entrará por esas puertas? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Lo que decía Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y sabes, esos bienaventurados son predestinados, y los que van a lavar sus ropas son predestinados desde antes de la fundación del mundo, y ellos van a entender el camino, van a caminar por él y se van a limpiar día a día, despojándose de ese viejo hombre, haciendo morir lo terrenal, vistiéndose del nuevo hombre. Ellos lo van a hacer porque están predestinados. Tú, Sion, estás predestinado para esto. Y después dice, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué dice entrará? No es que él también se hallaba afuera, porque acuérdate que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y él mismo estará con ellos. Claro, tenía que salir para llevarte, conducirte y guiarte por camino que no sabías, como dice Isaías 42:16, y como él tenía que volver a salir, por eso él mismo es el que te iba a llevar y a introducirte, y oye, y esas puertas eternas a él se le iban a abrir. Alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor es el Rey de la Gloria. Bien, amada Sion, yo recibo que este tema te ha llevado de gloria en gloria a su misma imagen, y que entiendes y comprendes que este camino por el cual yo hoy te introduzco no había tomado lugar, y que todos los caminos hasta el día de hoy habidos y por haber y hablados, ninguno conduce al Señor. Solo lo que sale por esta boca te va a conducir por ese camino. Y ese camino no había tomado lugar, estaba guardado y custodiado hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Los entendidos comprenderán. ¿Y por qué este tema llamado el camino tiene que ver con la resurrección de los muertos? Porque es el camino que Dios preparó para esos 144,000 que hoy se tienen que poner en pie. Es el camino que Dios preparó y guardó para que ellos caminasen. Es la puerta que a ellos se les tiene que abrir, porque ellos son los predestinados a caminar por ese camino, y a ellos la puerta se les va a abrir. Y quiero terminar diciéndote, como tú ya estás, amada Sion, y confesando como tú ya estás, y declarándote como tú ya estás, y como tú estás, amada Sion, en Cristo, ¿cómo estamos? Pues quiero declararte así: en Cristo, bendecidos con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad, amada Sion. Bendecidos.